Muy buenas tardes. Aquí saludándolos desde la ciudad de Puebla. Les comentamos que, pues bueno, debido a que este sábado vamos a tener bautismos, pues bueno, por ese motivo estamos dando la clase de esta manera. Ok, gracias, Javi, gracias. Bueno, entonces, pues bueno, les comento, ¿verdad? Hoy vamos a ver la clase número 10. Espero que... ¿No hay... ¿Cómo? No hay notas. Ah, no, sí, no, no te preocupes. Espero que hayan hecho su tarea acerca del perdón. Les dejé un ejercicio que la verdad, pues sí, era para hacerlo a profundidad. Y pues esto yo les recomendé que no tanto o sea, el ejercicio se hiciera pues ahí en la iglesia, sino con un confidente, con alguien a quienes ustedes le tengan mucha confianza. ¿Por qué? Porque pues es un trabajo como muy personal entonces pues bueno, sí se tiene que hablar, pero con alguien de mucha confianza. Entonces, pues bueno, eso les quería comentar. Y el día de hoy vamos a ver ya la clase número 10, que es la clase de violencia de género. Les comento que, pues bueno, esta es mi especialidad, violencia de género. De hecho, hice varios diplomados en este tema cuando trabajé en el DIF, en la Universidad Iberoamericana, entre otras, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un tema muy, muy amplio, es un tema de especialidad. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema muy, muy interesante. Y vamos a empezar, ¿verdad? A entender qué es la violencia. La violencia es un acto intencional, eso es muy importante. Es decir, ¿por qué? Porque hoy en día, bueno, siempre ha habido en las parejas relación de violencia, pero es algo como que se había normalizado. Entonces, a partir de que salen algunas leyes, en México fue en 2007, la ley de acceso a una vida libre de violencia, pues es entonces cuando, pues bueno, la gente empieza como a fijarse más en esto. De hecho, yo entré a trabajar al DIF en el año 2007, aquí en Puebla. Entonces, pues eso me obligó a estarme preparando porque yo entré como coordinadora en un refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia, ellas, sus hijos e hijas. Entonces, pues bueno, como podrán darse cuenta, el tema es muy amplio. Y pues bueno, yo me di cuenta que sí, definitivamente me hacía falta mucha más preparación porque pues bueno, hay muchas aristas en este tema. Entonces, es un acto intencional. Las personas que son violentas lo hacen de manera intencional y está dirigido a dominar, a controlar, violentar o lastimar a alguien más. Su objetivo, como dice en la diapositiva, es tener el control y el poder sobre personas o situaciones. Una persona entonces que es violenta no es por accidente, sino que es de manera intencional, ¿verdad? De hecho, que bueno, voy a mencionar un poquito el bullying. Los niños que sufren bullying es algo que es sistemático, es intencional, es sistemático y muchas veces los niños por eso ya no quieren ir a la escuela. ¿Por qué? Porque están sintiendo que pues o sea, se sienten muy mal, e inclusive algunos hasta tienen ganas de quitarse la vida, de ya no vivir. ¿Por qué? Porque el bullying es bastante intenso para quienes lo padecen. Y ahora con lo de las redes sociales, pues este tema se ha intensificado todavía más. Vamos a ver las estadísticas. La radiografía de las cifras de las estadísticas por violencia en el año 2026 es total de víctimas de feminicidio, 721 a nivel nacional.
De hecho, déjenme decirles que recientemente ya se hizo una ley de que toda mujer que fallezca, o sea, ya no se va a tipificar como un homicidio, se va a tipificar como feminicidio, al menos que se compruebe lo contrario. ¿Por qué? Porque se tipificaba como un homicidio, pero realmente era intencional, porque dijimos que la violencia es sistemática, es intencional. Y bueno, olvidé poner, por ejemplo, dentro am, de las diapositivas, el violentómetro, pero el violentómetro nos permite visualizar ampliamente como un termómetro cómo son las violencias, ¿no? Que empieza desde algo como chistes, la ley del hielo, ignorar a la persona, pero va creciendo y bueno, ya lo último es que puede llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, entidades con más casos cambió, o sea, porque en otros años, por ejemplo, Jalisco había ocupado el primer lugar, pero ahora es Sinaloa el primer lugar, seguido por el Estado de México, después Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz. Víctimas por edad de los casos, 610 correspondieron a mujeres mayores de 18 años, 63 a niñas y adolescentes, y en 48 expedientes no se especificó la edad. Homicidios dolosos. Si se consideran todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo las que no se clasifican como feminicidio, la cifra asciende a 2.074 homicidios dolosos de mujeres en el año. Entonces, como podemos ver, este es un tema delicado, es un tema también difícil de tratar. Bueno, yo como, o sea, les decía, entré como coordinadora del DIF, bueno, en el área de violencia en un refugio para las mujeres, sus hijos e hijas en situación de riesgo por violencia. Entonces, es un tema donde se llega a naturalizar la violencia, es decir, que las personas ya lo ven como algo normal. Entonces, pues bueno, estas son las estadísticas por homicidios. Hoy en día hay varias leyes que protegen a las mujeres y a toda persona que ha sido víctima, que han intentado erradicar las violencias. Las han intentado erradicar porque no se han erradicado. Siguen ahí latentes y bueno, aquí vemos, ¿verdad? O sea, desde los años en que van saliendo cada ley, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que sale en el año 2003, estamos hablando en México, Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el año 2006, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2007, que les comentaba que es cuando yo entré a trabajar al DIF. De hecho, el refugio donde yo estuve fue el primer refugio en Puebla. Ya había, o sea, ya había toda una red, o sea, red nacional de refugios repartidas en las diferentes entidades federativas de la Ciudad de México. Y a mí me mandaban mucho a capacitaciones, por cierto, respecto al tema y a lo de Red Nacional de Refugios, ¿no? Porque, como les digo, es un tema que tiene muchas aristas. Hay otra ley, que es la Ley Olimpia, donde se sanciona la violencia digital, donde precisamente lleva el nombre de una de las mujeres que protestó. ¿Por qué? Porque pues ella le mandó a su pareja imágenes por su teléfono a través por medios digitales y pues su pareja la subió y entonces esta mujer pues a través de protestas levantó la voz y demás y pues bueno, esto vino a generar una ley, la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital porque como les dije, ya la violencia se ha incrementado por lo de las redes sociales. Y bueno, hay muchos temas también al respecto que pues ahorita no los voy a mencionar, pero entre ellos está, por ejemplo, el sexting, cuando las mujeres o las personas en general, hombres y mujeres,
pues se toman fotos y se la mandan, por ejemplo, a su pareja y luego se las comparten con otras personas, pues eso es sanción. Ahora, suena fácil, pero la realidad de las cosas es que cuando ya se lleva esto a lo jurídico es muy difícil el abordaje, porque aparte de todo, se supone que no se debe de revictimizar a la persona que va a denunciar con tantas preguntas y que vaya con fulano y que ahora con sultana y que ahora con, o sea, y las llevan del tingo al tango. Y la realidad de las cosas es que esto revictimiza a las mujeres. Entonces, pues esto se supone que debe sancionarse, pero la realidad es que no es un proceso tan sencillo y hay veces que mejor se da el carpetazo porque pues es cansado y obviamente pues bueno, muchas mujeres trabajan y se supone que hay agencias especializadas en violencia y delitos sexuales, pero sin embargo, pues a veces no se logra el cometido porque desafortunadamente pues sigue habiendo como mucho burocratismo, ¿no? En esto. Otra, la ley Malena, que castiga los ataques con ácido. No sé si recordarán de una chica que fue víctima y que le arrojaron ácido en Oaxaca, ¿verdad? Una saxofonista. Y pues bueno, o sea, la chica estuvo hospitalizada, le deformaron el rostro y fue por una expareja o no sé, un acosador. No, la verdad no recuerdo bien el tema, pero sí recuerdo de este caso. Entonces ahí es cuando sale la ley Malena. ¿Por qué? Porque esta chica, la verdad es que pues, o sea, imagínense, pues nuestro rostro es nuestra carta de presentación para con los demás. Entonces, pues aquí hubo una ley que se van formando precisamente por casos que van sucediendo. La ley Monse que penaliza el encubrimiento de feminicidas. ¿Por qué? Porque también hay veces, ¿verdad?, que se trata de justificar a los feminicidas diciendo que, pues bueno, no, pues es que mira cómo iba vestida, es que, pues, ella se lo buscó, ella se lo ganó. Entonces, pues hay veces que se encubre a los feminicidas. Y pues yo tuve un caso, realmente no sé bien en qué terminó, pero de una paciente mía que fue víctima de un feminicidio, un intento de feminicidio, ¿no? Y realmente no procedía hasta que yo le dije, tiene que ir a la fiscalía donde atienden feminicidios. Aunque usted, gracias a Dios, no está muerta, fue intento de feminicidio. Entonces fue la manera como procedió, porque la verdad es que, como les digo, las hacen, no, pues que no es aquí y que váyase para allá. Y no, o sea, la verdad es que sí es algo muy difícil, sobre todo porque las mujeres ya tienen el trauma de haber sido víctimas de violencia y pues todavía estar yendo, ¿verdad? Como la visita de las 7 casas y que no te hacen caso. Entonces es algo muy difícil para las mujeres enfrentar este tipo de situaciones y muchas veces por eso se dan por vencidas, porque por tantos procedimientos y por tanta burocracia. Se espera que pues las leyes sean más fluidas, porque por eso también se hicieron los juicios orales. Yo he participado en juicios orales como perito y también pues son procesos muy diferentes a como se hacía antes. Y pues bueno, esto es también una situación que se supone que agiliza más los casos. En el caso en el que yo participé, pues sí fluyó y afortunadamente era el caso de un niño que había sido víctima de violación. Y afortunadamente el agresor, el victimario, sí quedó en la cárcel, que por cierto era su tío, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ustedes darse cuenta, es un tema muy interesante y hay diferentes leyes que sí se han realizado, pero precisamente, y bueno, y aunque precisamente por eso están las fiscalías especializadas en violencia y delitos sexuales,
y también en medios digitales sexuales, o sea, porque ya hay mucha especialidad en estos casos. Aún así, no fluye con la rapidez que debería de fluir y como les digo, pues a veces esto desafortunadamente desanima a las personas que van a denunciar. Y pues aquí estamos viendo que sí, todavía se siguen cubriendo a los feminicidas, ¿no? Entonces, yo por mí en mi caso, bueno, desde mi punto de vista, yo sé que todos merecemos el perdón, pero hablando, por cierto, del perdón, si se acuerdan de la clase anterior que dimos, ¿verdad? Del perdón, hay cosas que son patrones, ¿verdad? Hay conductas que son patrones que se repiten. Entonces, si no penalizamos a estas personas que llegan a cometer este tipo de delitos, lo van a repetir una y otra vez hasta que no se traten, porque ya es una enfermedad, ya es una enfermedad la que tienen, una patología y entonces, si no fue con esta, va a ser con otra y va a seguir sucediendo. Entonces, por eso es tan importante. Yo aquí, cuando trabajé en el DIF, aprendí el valor y la importancia de la denuncia. La denuncia es muy, muy importante. ¿Para qué? Para que este tipo, digo, podemos perdonar, ya lo dijimos, sí vamos a perdonar, pero también hay leyes que nos protegen o deben haber leyes que nos protegen y es un acto de valentía denunciar, pero sabes qué? Que cuando denuncias, hasta la persona queda más tranquila, ¿no? Sí me tocó con una joven universitaria que estaba yo atendiendo y esta chica había sido víctima de acoso por un profesor. Bueno, en este caso no es de acoso, sino que es de hostigamiento porque era el profesor hacia la alumna. Y esta chica, yo le dije, no, pues tú denuncia, o sea, este maestro, ¿tú sabes dónde está? No, pues sí, sí sé dónde está. Tú ve y haz la denuncia. Cuando la chica denunció, descansó. Independientemente, o sea, si castigaron al tipo o si no lo castigaron, cuando la chica denunció, o sea, la verdad es que se tranquilizó bastante. ¿Por qué? Porque ya había dado un primer paso. Entonces, la denuncia siempre va a ser una forma importante para que seamos escuchadas y también para que pues este tipo de delitos no se replique con otras mujeres o con otras personas. Vamos a ver qué es el rol de género, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver también esto con los estereotipos y los roles de género. Los estereotipos son como el machismo que se ha aprendido de generaciones, desde nuestros abuelos, ¿verdad? Cómo eran con las abuelas, luego nuestros padres con las madres, o sea, que son cómo se comporta el hombre y cómo se debe comportar la mujer en la relación de familia. Y los roles de género son los conjuntos de normas que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Normalmente el rol de género nos enseña, pues bueno, anteriormente en mis tiempos, en que las niñas pues deberían de jugar con las muñecas, a la comidita, al salón de belleza, es decir, eso es lo que se esperaba de la mujer desde que éramos niñas, que cuidáramos a los hijos, que aprendiéramos a cocinar, que anduviéramos bonitas para el esposo, ¿verdad? O sea, hasta nos decían, ay, qué coquetita, qué bonita te ves. Entonces, pues bueno, era el rol que teníamos que desempeñar las mujeres. Ha venido cambiando. Los varones, pues bueno, se les compraba en mis tiempos que los soldaditos, que la pistola, que el rifle, que el casco, que la vestimenta de soldado, las botas de soldados, las metralletas, los caballitos, las motos, ¿no? Las pelotas, o sea, como que era específico de los hombres. Hoy venimos viendo que la diferencia que existe entre el hombre y la mujer es nuestro sexo, es lo que nos diferencia, pero nuestras características y nuestras capacidades, por ejemplo, un hombre y una mujer,
pueden ser los dos doctores, pueden aspirar los dos a ser ingenieros industriales, pueden aspirar los dos a ser mecánicos, pueden aspirar los dos a ser choferes. ¿Por qué? Porque se han venido redefiniendo la feminidad y la masculinidad, pues ya en este siglo. Y aquí vamos a hacer unas dinámicas. Yo sé que no está siendo presencial, pero, o sea, yo voy a hacer como si estuviera siendo presencial para que también ustedes participen. Dinámica número uno es reflexionar sobre la diferencia que existe entre sexo y género. ¿Sí? Esa es la dinámica número uno. ¿Qué diferencia existe entre sexo y género? A ver, platiquen entre ustedes, ya me los estoy imaginando, ¿verdad? Que están ahí platicando. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? Se dice que el sexo nacemos, o sea, con ese nace, desde que nacemos, ¿verdad? O sea, en la Biblia dice, en el principio, varón y hembra los creo. O sea, es decir, que para Dios solamente hay dos sexos, no hay más, ¿sí? Ya lo demás, pues ya son construcciones, ¿no? O sea, bueno, el género se construye, se dice que el género es una construcción social, familiar, entonces, o sea, te van, o sea, se dice que te van enseñando cómo comportarte, como les decía, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos las mujeres y cómo deben de comportarse los hombres. Entonces, pues bueno, esta es la primera dinámica. ¿Qué diferencia existe entre el sexo y el género? Hoy en día hay movimientos que ya se les llama los LGBTQ y más. O sea, que hay un montón de preferencias, por así decirlo, que pues bueno, a nosotros como cristianos no estamos de acuerdo, respetamos a las personas, nuestro papel como miembros de una iglesia, como pastores, es bienvenidos todos, ¿verdad? Pero sí, aquí debemos estar atentos qué es lo que dice la palabra respecto a cómo debe de ser nuestra conducta, nuestro comportamiento como hijos de Dios y como hijas de Dios. Entonces, si nosotros como pueblo evangélico, como pastores, como pastoras, no podemos prestarnos, pues bueno, a casar, por ejemplo, a una mujer con otra mujer, a un hombre con otro hombre. La verdad es que pues no nos podemos prestar. ¿Por qué? Porque nuestros principios fundamentados en la palabra, porque somos evangélicos, ¿verdad? Y nuestra fe proviene, y nuestra fe y conducta están fincados en la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, nosotros no podemos, pues ahora sí que cambiar lo que dice la palabra. Entonces, son bienvenidos, los podemos aceptar, sí, pero hay cosas que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no están en la palabra, ¿verdad? Y aquí sí, o sea, el Espíritu Santo sí puede cambiar esa perspectiva o esa imagen que tienen de sí misma, de sí mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí influyen muchos aspectos. Esto lo vamos a tratar en otro tema de sexualidad, porque también es un tema bastante amplio. Vamos a hablar acerca de lo que es la violencia de género. Las estadísticas señalan que las mujeres, se llama violencia de género porque fundamentalmente es la violencia ejercida o generada hacia las mujeres. Las estadísticas señalan que las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de ataques perpetrados por conocidos. De hecho, hay estadísticas de niñas, o sea, de los criminalistas y criminólogos que se dedican a este enfoque, ¿verdad? eh, Se dice que las mujeres, o sea, por ejemplo, de 10 niñas, de 10 niños, 6 son niñas, ¿sí? Y de 10 niños, no, de 10 niñas, 6 sufren violencia
y de 10 niños, 2 sufren violencia. Entonces, sí hay más violencia hacia las mujeres, por eso se le llama violencia de género, la violencia generada hacia las mujeres. Entonces, vamos a ver que también hay diferentes tipos de violencias. Es decir, o sea, por eso se les llama violencias, porque no nada más es un tipo de violencia. Y aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de violencia familiar, ¿verdad? Porque no estamos hablando precisamente de violencia social, sabemos que también hay violencia social, por ejemplo, lo de las guerras, lo de las peleas, las luchas por los territorios, territorios, las peleas, las luchas por el poder. Por supuesto que también hay violencias, pero estamos hablando de las violencias en la familia. Está la violencia física, ¿verdad? Que pues bueno, se entiende por violencia a toda fuerza contra una persona. Pueden ser pellizcos, empujones, jaloneos, patadas, mordidas, jalones de cabello. O sea, esa es la violencia física o también la violencia física por abandono. ¿Por qué? Porque también el hecho de no ver por los hijos, de no darles de comer, de no suplir sus necesidades básicas, es una violencia física por abandono, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, en los semáforos, niños pequeños que allá andan pidiendo? O sea, digo, esto es una violencia hacia los niños, que se supone que esto no debería de haber o debería de haber alguna sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque además, pues hay una explotación, o sea, la mayoría de estos niños o de las mujeres que andan pidiendo en la calle sufren explotación por parte de otras personas, o sea, otras personas los mandan, pero realmente, pues ellos están siendo víctimas de de explotación, pueden estar en una red de trata. Entonces, pues por eso les digo que este tema es muy amplio y es muy complejo. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica. La violencia psicológica está en diferentes tipos de violencia psicológica. La verbal, que son las palabras, los insultos, las comparaciones. Pues bueno, esto tiene que ver con la violencia verbal. La violencia tecnológica también, ¿verdad? Ya lo dije, hablaba, medio les mencioné del sexting, que es cuando pues una persona de propia voluntad permite que le tomen fotos a lo mejor en ropa íntima o sin ropa y después se haga mal uso de estas fotos. Pero también, por ejemplo, cuando les mandan mensajes, ¿verdad? Para chantajear, para extorsionar, para hacer sentir mal a la gente, para hacer bullying, para hacer mobbing, que también el mobbing es la violencia laboral, o sea, es como el bullying, que es el bullying es el acoso escolar y el mobbing es el acoso laboral. Entonces, por eso les digo que ahora ya las violencias pues ya crecieron porque ya no nada más es en el espacio físico que se comparte, sino que trasciende. Por ejemplo, los varones, ¿verdad? A mí me tocó conocer casos en donde les tenían hackeados sus teléfonos. Entonces, pues las mujeres tenían su teléfono y se estaban escribiendo con alguien, o les hablaban y el tipo tenía ahora sí que todo, o sea, sabía todo lo que estaba pasando o lo que estaba escribiendo su novia. Normalmente ocurría en el noviazgo, pero también en las relaciones de pareja, en matrimonios, en uniones libres. O sea, tenían hackeado su teléfono, ¿no? Entonces, esta es una violencia tecnológica. La violencia simbólica es cuando las personas controlan a través de la mirada, a través de, este, pues, a ver, no me gusta cómo te ves, ¿verdad? Con el cabello de este color, pues, ¿por qué no te lo pintas de rubio? ¿O por qué no te pones pupilentes verdes? ¿O quítate los lentes? Entonces, ahora sí que le roban la identidad a la persona porque, o sea, aquí algo muy importante, cuando estamos hablando de violencia, siempre tiene que ver con control,
y con manipulación, entonces, y con un ejercicio inadecuado del poder. Entonces, esta es una forma de mantener a la persona subyugada, ¿verdad?, ante la persona que está generando, ante el generador de la violencia. Otra es la violencia económica. ¿Por qué? Porque el dinero te da poder. Entonces, cuando, o sea, normalmente a las mujeres, las mujeres que sufren violencia, no se les permite trabajar, no se les permite que tengan una autonomía económica. ¿Por qué? Porque pues eso les va a dar, o sea, cuando se trabaja, o sea, presente cuando trabajamos con mujeres que están en situaciones de violencia, se trabaja el empoderamiento de la mujer y una forma de empoderar a la mujer es enseñarle a la mujer que aprenda a tener sus propios ingresos, que no dependa de nadie. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de alguien, entonces se le está dando a esa persona el poder. Entonces, es otra forma de la violencia, la violencia económica o patrimonial, porque también esto es una manera muy sutil, ¿no? Muchas veces lo vemos en las relaciones de pareja, que o sea, ahí andan las mujeres en su camionetota y pues bueno, o sea, una casota y todo, pero cuando termina la relación, resulta que todo estaba a nombre del hombre. Todo estaba a nombre del hombre, entonces las mujeres se quedan sin nada. Entonces, esta es una violencia económica y patrimonial también. O hay quienes ganan muy bien, pero como a la Bartola, ¿verdad? Ahí le dan sus 100 pesos diarios. Ellos ganan quincenalmente, pero, o sea, a la Bartola le dan sus 100 pesos. Esa es una violencia económica. ¿Por qué? Porque la mujer, pues necesita tener dinero para hacer, o sea, el dinero nos da, querámoslo o no, nos da seguridad, nos da estabilidad. Entonces, cuando no tenemos economía, pues no digamos mucho, ¿verdad? Pero que sí tengamos pues una economía propia, eso nos va a dar cierta estabilidad también en nuestra manera de vivir el día a día. Otro tipo de de violencia es la violencia sexual. Esta es de las que menos ocurren, pero sin embargo siguen ocurriendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, estamos hablando en los ámbitos familiares, ocurre mucho en niños. ¿Por qué? Porque los niños, pues no tienen forma de cómo defenderse. Permítame, voy a cerrar la puerta porque prendieron la televisión. Perdón, pero es que si hay interrupciones, pues no me puedo concentrar bien porque estoy escuchando acá y también y no me escucho o me cuesta trabajo concentrarme, ¿no? Otra de las violencias es la violencia social. La violencia social es cuando nos casamos o cuando hay personas que viven juntas en unión libre, pues bueno, o sea, como que se les va prohibiendo, ¿no? O sea, la familia somos nosotros, pero no le estés hablando tanto a tu mamá, no le estés hablando tanto a tu papá, o qué explicaciones tienes que dar aquí, qué explicaciones tienes que dar allá. Entonces, como que se va cerrando las redes de apoyo y bueno, como les decía que yo trabajé en el DIF, cuando pues una persona ya tenía una relación de 10 años o más, ya la familia de ella pues ya estaba muy alejada. ¿Por qué? Porque sin quererlo, pues por agradar a su marido, por agradar a su pareja, pues se fue la propia pareja la fue alejando de su familia. Entonces, esto es violencia social. Claro que, bueno, dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero yo, por ejemplo, en terapia, yo les doy la consejería a las parejas, ¿verdad? De que sí, o sea, tu familia nuclear es tu esposo, o sea, si eres mujer, ¿verdad? Son tus hijos, esa es tu familia nuclear, pero también tienes tu familia extensa, tu familia, tus padres, ¿verdad? Entonces, pues bueno, también es bueno que honres a tus padres, entonces pónganse de acuerdo y un día, o sea, de la semana, una mañana, una tarde,
pues ve a visitar a tu familia. ¿Por qué? Porque también hay que honrar a los padres, ¿verdad? De hecho, es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y para que tengas largura de años. Entonces, nosotros no somos nadie para prohibirle, oye, ¿por qué estás hablándole a tu mamá? ¿O por qué te tardas tanto tiempo hablándole a tu hermana? Entonces, sí, bueno, hay que ser conscientes también, ¿verdad? Porque hay quienes se botan 2 horas hablando, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que identificar este tipo de violencia porque las violencias son sutiles. Empieza siendo sutiles, pero empieza, o sea, siempre van a ir en incremento, ¿no? De hecho, Luisa Walker, quien trabajó precisamente en un refugio, ella diseñó lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, que es como una espiral, en donde, pues bueno, no siempre todo es malo, o sea, siempre, pues bueno, van a haber momentos bonitos, momentos románticos, momentos de calma, en que estamos bien, en que nos hablamos bonito, pero precisamente pues finalmente como personas que somos diferentes y que pensamos y vemos las cosas de diferente manera, empieza a haber ciertas tensiones en la relación de pareja. Entonces se empieza a acumular esa tensión, se acumula, ¿verdad? Y aquí después lo que sigue es que viene la explosión. Cuando hay una explosión es cuando ya la violencia creció. Y aquí ya pueden haber golpes, empujones, y muchas veces le preguntas a la mujer, no, pues es que nada más me sangoloteó, ¿verdad? O sea, pues eso es ya una explosión, ¿verdad? Entonces, cuando viene la explosión, pues pueden haber lastimaduras, muchas veces las corren de la casa a las 12 de la noche, y luego hasta la ropa le quitan, o sea, la verdad es que es algo enfermo. Pero después, pues bueno, viene la culpa, no, pues creo que no, creo que hice mal, ¿no? Le voy a regalar unas flores, o la voy a llevar a pasear, o la voy a llevar al restaurante bonito donde ella quería. Entonces, pues bueno, viene la luna de miel, la reconciliación, otra vez viene la calma y otra vez se repite, ¿verdad?, el ciclo de la violencia. Mi pregunta sería, ¿en qué etapa debe de romperse el ciclo de la violencia? Entonces, a ver, comenten con ustedes, entre ustedes, en qué etapa debería de romperse el ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque este ciclo sí se puede romper en alguna de las etapas para que no se den todas las demás, pero ¿en cuál sería? ¿En la etapa uno, en la etapa 2, en la etapa 3 o en la etapa 4? Bueno, coméntenlo ahí, ahí, ¿verdad? Y digan ustedes por qué en esa etapa y no en otra. Ujú. Y no les voy a dar la respuesta. Hasta la próxima clase. Ok, vamos con otra dinámica. Que las y los participantes, a través de algunos ejemplos, identifiquen los tipos y modalidades de violencia. Pues bueno, ahorita no traigo los ejemplos, no sé si todavía tengo un poquito de tiempo, pero bueno, voy a tratar de recordar uno de muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, un primito, un niño de 11 años, eh, acosaba a su hermanita de 9 años, la acosaba sexualmente. ¿Qué tipo de violencia es? Ah, pues ya saben, ¿verdad? Ya saben qué tipo de violencia. Pero bueno, coméntenlo entre ustedes. Eh, cuando alguien, mm, cuando tu hermana, cuando tu hermano te prohíben que le hables a alguna persona, pues a quien tú estimas, a quien ha sido tu amistad por muchos años, o que es un familiar cercano, pero que no lo ven frecuentemente, y te prohíbe que le hables por teléfono, ¿qué tipo de violencia sería? Otra.
Em, ah, cuando alguien, cuando se enoja y pierde y le gana la ira, y entonces forcejea con otra persona, ¿qué tipo de violencia sería? Otra, una persona que te saca una foto ahí en la escuela y que después esa foto la sube, pero la sube a lo mejor ya cambiada, modificada, con inteligencia artificial y te hace ver más gorda o te hace ver más flaca o más fea. ¿Qué tipo de violencia sería? Otra. Cuando un hombre mm, amenaza a una mujer que le va a quitar a sus hijos, eh, y pues bueno, realmente, o sea, se los quita y se va a vivir lejos, ¿qué tipo de violencia sería? Ahora, acuérdense que siempre van a haber formas para poder recuperar a los hijos. Estas son dinámicas nada más para, o sea, para empezar nosotros, ¿verdad? A identificar los diferentes tipos de violencias. Ah, bueno, a lo mejor otra sería otro ejemplo, eh, cuando a la mujer necesita para sus, no sé, para sus maquillajes, su ropa íntima y pues bueno, le da pena pedirle al esposo porque pues el esposo dice que él trabaja para que coman, pero no para sus cosas personales. ¿Qué tipo de violencia sería? Alguien que te trata con puros insultos porque dice que así es esa persona, que siempre ha sido así y que no va a cambiar. ¿Qué tipo de violencia está generando en el hogar? Cuando a los hijos no se les da de comer porque se dice que pues, no hay trabajo y ya pasaron 2 días y no hay comida, ¿qué tipo de violencia sería? Ok, causas de de la violencia de género. Vamos a ver cuáles son las causas. No conocer a Cristo, no haber nacido de nuevo. Pero déjenme decirles algo. Muchas veces, aun cuando conozcan a Cristo, puede haber este tipo, porque hay veces que no se interpreta como debe de ser la palabra de Dios. Y entonces, pues bueno, como yo debo de ser cabeza y tú eres la cola, entonces, pues ya desde ahí existe un maltrato psicológico, ¿no? Bueno, una violencia psicológica, porque además es diferente lo que es violencia y maltrato, ¿eh? O sea, bueno, violencia, maltrato y agresión son diferentes. Pero bueno, el no conocer a Cristo y el no haber nacido de nuevo puede ser una causa muy importante. Las personas que somos cristianas, en teoría, sí debemos de cambiar, pero yo tengo casos de personas, de familias que son cristianas y siguen otra vez con estos patrones de violencia. No saber cómo lidiar con las emociones desagradables como la ira. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los temperamentos? Los coléricos, de hecho, tienen momentos de explosión, o sea, es una de sus debilidades y es una de las formas en que reaccionan cuando están enojados. Entonces, el no saber cómo reaccionar con la ira, pues es una de las causas, ¿verdad? O sea, y aquí tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra, que dice airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, es válido que nos enojemos, pero no es válido que insultemos, no es válido que lastimemos, porque entonces ya estamos pecando y ya le estamos dando lugar al diablo cuando pasa un día, ¿verdad? Y no nos hemos reconciliado y pasa otro día y ya nos aplicamos la ley del hielo. Entonces, el no saber cómo lidiar con las emociones desagradables como la ira es una de las causas. Repetición de patrones familiares y culturales. O sea, normalmente, y digo normalmente porque si era muy frecuentemente que, perdón, que los padres, pues bueno, le gritaran a la mamá, porque aparte de todo, pues al menos en mis tiempos, la mujer estaba como muy consagrada a sus hijos, a su familia, a su casa, hasta se le llamaba el ama de casa, ¿verdad? Bueno, todavía se le sigue llamando ama de casa, este, pero no se les permitía trabajar. Entonces, pues estos son patrones familiares y culturales que se repetían de generación en generación. También estereotipos musicales, películas con exceso de información de contenido violento o de cosificación. Ustedes saben que para anunciar llantas, neumáticos y todo, o sea, qué tipo de fotografías se exhibían, calendarios, ¿no? O sea, mujeres con muy poca ropa o con nada. Entonces, pues todo esto cosificaba a la mujer. Entonces, una forma también, de ver a la mujer como símbolos sexuales y no como con esa esencia de mujer que somos. Y aquí también lo lamentable es que muchas veces las propias mujeres se dan permiso de aparecer como objetos sexuales, ¿no? Entonces, o sea, como que debemos nosotros de desmitificar eso y debemos también nosotros de aprender otras formas en donde eres tú, ¿verdad? Pero sin hay que entender que los hombres son muy visuales, es decir, los hombres se guían por los ojos y pues ahora sí que si te vistes así toda escotada y aquí muy sexy, pues bueno, ¿qué es lo que estás provocando? Estás atrayendo la mirada de otros hombres. ¿Verdad? Y bueno, y las mujeres somos auditivas, a las mujeres nos gusta, o sea, como nos empiezan a llamar la atención es cuando, cómo nos hablan, ¿no? El cómo te hablan. Entonces, hay que entender que somos diferentes los hombres de las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, los estereotipos también generan, ¿verdad? De contenido violento. También hay, o sea, niños que les gusta mucho jugar con violencia y siguen estos patrones de violencia y bueno, se replican. Aunque hay videos que se han hecho en que los niños no son violentos, o sea, por naturaleza no son violentos con las mujeres, ¿eh? Por ahí le voy a mandar unos videos al pastor Arturo Coyáhuil y al apóstol Hugo Mar para que se los muestre también. Frases y creencias sobre las diferencias que deben de existir entre los sexos. También estas son creencias, ¿verdad? De que, pues bueno, ahorita vamos a ver algunas dinámicas que te vas a dar cuenta que sí como que hasta estamos entrenados para ver a las mujeres de una manera y a los hombres de otra. Inequidad en los derechos entre hombres y mujeres. Estábamos hablando que hoy, aunque ya hay mujeres ingenieras industriales, ingenieras mecánicas, presidentas, como que siempre de una u otra manera, o sea, se le trata a la mujer de hacerla sentir que no es fuerte, que es débil, que el hombre tiene más poder que ella. Y también muchas veces en los propios trabajos hay esta violencia porque aun cuando tienen las mismas capacidades o a lo mejor hasta la mujer a veces es más, hasta más capaz que el hombre, pues la mujer gana menos que el hombre, ¿no? Em, Información a través de los medios masivos de comunicación, como televisión, radio, internet, revistas, en donde pues también, o sea, acuérdense las comedias de antes, ¿verdad? Era que pues el dueño de la casa riquísimo se enamoraba de la sirvienta, ¿no?
bueno, está mal dicho sirvienta porque ya desde ahí hay una discriminación, pero bueno, de la empleada doméstica, y pues bueno, o sea, ya, o sea, la rescataba, ¿verdad? De la pobreza y pues ya, o sea, entonces como que esa mentalidad tenían las mujeres, o sea, de que pues a mí me van a rescatar, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, era como, eso te lo metían mucho en los medios masivos de comunicación o las películas románticas de Disney, ¿no? Donde el príncipe azul te iba a venir a rescatar. Falta de información sobre el tema, también esta es otra, falta de información sobre el tema. Muchas veces, o sea, por ejemplo, ahorita todo lo que están ustedes aprendiendo, pues díganme ustedes si lo sabían, o sea, no, porque es un tema de especialidad, o sea, la violencia de género es un tema de especialidad en psicología. Entonces, pues realmente, o sea, es un tema muy, muy amplio que abarca muchas, muchas cosas. También está la cultura patriarcal machista, o sea, también, ¿verdad? En donde, pues el hombre, o sea, la mujer tiene que calentarle las tortillas, tiene que servirle de comer, tiene que lavarle, tiene que plancharle. Entonces, esa es una cultura patriarcal machista, ¿sí? Y que bueno, aunque ya no se ve mucho, todavía se sigue viendo en algunas familias. Si en tu familia todavía hay machismo, mi amado, yo te invito a que también, ¿verdad?, le des el lugar a tu mujer, que haya equidad en la relación de pareja y también un trato equitativo entre los hijos e hijas. Ok, dinámica número 2. Analizar que sí hay conceptos que todavía son frecuentes y tienen connotaciones machistas. Ahorita ustedes eh, no los voy a escuchar, pero bueno, van a ir diciéndome, ¿verdad? Mujer con muchos novios, ¿cómo se le llama? Ya parece que los estoy escuchando. Hombres con muchas novias, ¿cómo se les dice? Está bien, mijo. Así es. Ese mijo se parece a mí. Si una mujer llora, díganlo ustedes, ¿eh? Díganlo ustedes. Si un hombre llora, los más viejitos, díganles a los jóvenes cómo se decía en nuestros tiempos. Un hombre haciendo tareas domésticas, una mujer haciendo tareas domésticas. Acuérdense que estas dinámicas son para que ustedes participen. Amigas abrazándose, a lo mejor ahora ya se diría diferente, ¿no? Pero antes, amigos abrazándose, una niña jugando fútbol, un niño jugando fútbol. Ok, ¿qué les pareció este ejercicio? ¿Verdad? O sea, estas frases nos hacen reflexionar que verdaderamente sí se clasifica y se ve diferente a las mujeres de los hombres. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de relacionarnos entre nosotros? Hay que respetarnos sin importar nuestro sexo. Si eres hombre, si eres mujer, o sea, vamos a respetarnos porque tanto respeto merece el hombre como la mujer también. Inclusive también, mis amados, mis amadas, hay veces que, bueno, notablemente se ve un hombre que se operó, que está pues, así como 90, 60, 90, a lo mejor como, o sea, se conoce como un transexual, sí, merece tu respeto. O sea, esas personas no tienes idea lo que han sufrido y desafortunadamente se encontraron con malos doctores, porque pues ahora ya los doctores, los psicólogos están adoctrinados para que si desde niños se ven como las niñas como niños y los niños como niñas, pues se les ayude a que preserven esa identidad que todavía no está definida, por supuesto, en la niñez,
o sea, y la verdad es que sufren bastante, ¿no? Entonces merecen nuestro respeto, o sea, respetémoslos, enseñémoslos, sí, lo que dice la Biblia, porque hay que enseñarles, pero vamos a respetarlos y vamos a decirles bienvenidos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo sí lo hace, y también, ¿verdad? Cuando hay una consejería sabia. Si la persona está en riesgo, sí, o sea, yo les dije, yo trabajé en un refugio para mujeres, sus hijos e hijas en situación de riesgo, sí, por violencia. Entonces, si la persona está en riesgo, hay que denunciar, no te quedes callada. Hay que pedir ayuda, hay que proteger papeles importantes e irse a un lugar donde esté segura su integridad. Déjenme decirles que estos refugios no crean que dicen así, refugios, no, o sea, no dicen nada de eso. O sea, son casonas que parecen, o sea, una casa habitación grande, pero que dentro están mujeres que están protegidas precisamente para que no sigan sufriendo esa violencia. Ahora, tienen una temporalidad. ¿Qué es lo que se hace en ese tiempo? Pues se les da terapia psicológica, hacia asesoría jurídica, atención médica, atención ginecológica, atención dental, porque como sufrían violencia, o sea, ni se daban cuenta de su estado de salud, y entonces muchas cosas sí se tiene que trabajar con esas mujeres, se tienen que buscar y restaurar esas redes de apoyo. ¿Para qué? Para que algún familiar se vayan con un familiar, o si no, en este caso, lo que se hacía era mandarlas a otro refugio que estuviera en otro municipio, en otro lugar, y se les siguiera dando seguimiento. Entonces, bueno, esto es, hay que pedir ayuda, ¿verdad? Pero sí hay lugares especializados de atención para mujeres que están en situación de riesgo por violencia. Hay programas de gobierno y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género que ayuda a las mujeres, sus hijos e hijas en situación de riesgo por violencia, y además, ¿sabes qué? Que son gratuitos, porque también muchas veces es eso, ¿no? Se piensa, ay, pero ¿cuánto va a cobrar un psicólogo? ¿Cuánto va a cobrar una psicóloga? Precisamente como sufren violencia, precisamente por eso se hicieron programas gratuitos para ayudar a las mujeres que no sigan en eso, ¿verdad? Vamos a otros planes de acción. Dicen la palabra bendecid y no maldigáis, ¿verdad? Nosotros tenemos el deber de bien decir, de bendecir al esposo, ¿verdad? Las mujeres, yo soy mujer, esposos bendigan a su esposa, padres bendigan a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bendición, precisamente la clave del éxito, la clave de que Israel sea una ciudad próspera y muy bendecida, es gracias a precisamente a que, pues bueno, o sea, la bendición es muy importante en esta cultura. Entonces, pues bueno, nosotros, ¿verdad? Necesitamos bendecir y no maldecir. Lo que les decía en Efesios 4, 26, 27, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. No permitamos que pase una noche sin que nos acostemos enojados, porque si no ya le dimos lugar al diablo, y el diablo va a empezar a hacer de las suyas. Someteos los unos a los otros en el temor de Jehová, en el temor de Yahvé, en el temor de ya, de nuestro Señor, ¿verdad? Eso está en Efesios 5:21 y también en Efesios 6:5. Buscar información sobre el tema, como se pueden dar cuenta, es un tema muy amplio, es un tema, pues bueno, que sí, o sea, tiene mucha más información. Ahorita por así decirlo, les di una información muy básica, y hay que detectar qué características o patrones referentes a la violencia de género se producen en nuestra relación de pareja, con la familia, los hijos, las hijas, etcétera. ¿Por qué? Porque pues muchas veces se repiten estos patrones, ¿no? El padre era gritón, el hijo es gritón. O sea, de una vez les digo, cómo se comportan los hijos, si los hijos cuando se enojan patalean, gritan, pellizcan, se ponen de colores, es porque así se pone el padre o la madre cuando se enojan. ¿Por qué? Porque ellos aprenden, el aprendizaje vicario. Entonces, pues bueno, tengamos cuidado, o sea, de que estos patrones no se repitan,
Y si se están repitiendo, mis amados, también pues hay que buscar apoyo de alguien que pueda ayudarlos, ¿verdad? Doy la autorización a los pastores que dé mi teléfono. Si alguien necesita terapia psicológica, con todo gusto me pongo a sus órdenes. Y pues les agradezco nuevamente por haber estado al pendiente de esta clase. Les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a terminar la clase.